Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un privilegio el poder estar un jueves más en este programa que el Señor pues nos ha dado, Casados y Felices. Es una bendición el poder tener estos tiempos de edificación a través de la palabra de Dios para poder aprender, para poder instruirnos, para poder escuchar el consejo de Dios a través de hermanos, a través de amigos, a través de personas casadas que han encontrado que el Señor les ha dado esa bendición de tener un hogar, de tener una familia. La palabra de Dios nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y hoy lo podemos decir que es un sí y un amén en medio de nuestras vidas. Como esposa les puedo decir que el estar casada, el tener un hogar, un matrimonio, es una bendición del Señor y no ha traído tristeza, sino más bien mucha alegría, muchas bendiciones. Y este tiempo también es para darle la gloria a Dios, porque ese es el propósito en todo lo que nosotros hacemos como matrimonio, como personas, es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y hoy estoy con mi esposo en una edición más de este programa, Casados y Felices. ¿Cómo estás, amor? Bien, gracias. Alegre de estar acá de vuelta en Casados y Felices, y le invitamos, amigo, hermano que nos escucha o que nos está viendo a través de las plataformas digitales, que pueda compartir esto para poder llegar a más personas, para que el Señor siga siendo glorificado y para que los testimonios y las palabras que distintos hermanos dan a través de este programa pues puedan llegar a ser de bendición para otros matrimonios que tal vez en ese momento lo necesitan. Y estaremos tocando, como siempre, temas relevantes para nuestro matrimonio, para poder estar casados y felices. Porque estar casado no es sinónimo de tristeza, sino de alegría. Así es. Entonces, Noelia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un tema bien importante, y es que cada tema que nosotros hablamos acá son temas de mucha edificación, son temas de gran aprendizaje. Yo me he encontrado personas y me dicen: ay, yo escuché el programa del jueves de los matrimonios, muy buenos consejos, me encanta. Y creo que el Señor mismo es hablando, ¿verdad? Llevando su palabra, llevando lo que las personas pues necesitan. Y el tema de hoy que vamos a tratar es ¿qué le falta? ¿Y qué le falta a mi familia? Noelia, ¿qué le falta a nuestra familia? Bueno, y nos podríamos preguntar, y tal vez usted que nos está escuchando, que nos está viendo, se puede hacer esta misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué le falta a mi familia? Y es que podemos pensar, a mi familia le falta esto. Si hablando materialmente podemos decirlo. Y muchos pueden decir, ajá, les aseguro que muchos dijeron ahí o pensaron en su mente: $1 milloncito no estaría mal, ¿verdad? Así a veces lo hacemos de broma y todo, pero pensamos cuando nos preguntan qué le falta a nuestra familia, a veces pensamos lo primero es lo material, es lo primero que pensamos. Si nos hace falta algo económico, si nos hace falta esto para emprender en algo, y incluso a veces que nos falta salud, que nos falta tiempo, muchas cosas, pero hay cosas aún más allá,
y más importantes que debemos preguntarnos, que debemos analizar si está en nuestra familia o no, qué le hace falta a nuestra familia o no. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas 7:13, que es donde hemos basado este tema. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es que podemos analizar, ¿verdad? Y podemos preguntarnos qué tiene que ver, ¿verdad? Lo de las langostas y esto pues con el tema, ¿verdad? En sí. Pero si analizamos esto y nos preguntamos, reconocemos que esta pregunta no está enfocada pues en cosas materiales, ¿verdad? Porque a veces podemos tener muchas necesidades de cosas materiales y nos afanamos en ello y muchas veces nos podemos perder en ese afán. Y descuidamos las cosas importantes a veces en ese afán y es fácil en estos tiempos caer en ese error, ¿verdad? De equivocadamente enfocarnos primero en esas cosas materiales. Y la misma palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y no es al revés. Y por eso este versículo podamos hacernos esta pregunta mirando a través de este versículo. En este versículo no habla de cosas materiales. Sí se menciona dificultades, ¿verdad? De cómo las familias se vieron en distintas dificultades mencionadas ahí en el versículo 13. Porque todas nuestras familias nos encontramos y pasamos por crisis y por situaciones. Y a veces nos vemos en cosas complicadas, pero allí, en esos momentos es cuando vemos qué es lo que hace falta. Ahí es donde podemos ver, porque normalmente cuando todo está bien no nos percatamos de qué le puede hacer falta a mi familia o qué cosas hay que mejorar o incluso qué cosas tengo que mejorar yo. Pero cuando estamos en las dificultades es allí donde nos damos cuenta que hay cosas que necesita nuestra familia. Hay cosas que yo necesito trabajar. Y pues aquí hay algunas cosas, ¿verdad? En este tema, Noelia. ¿Y qué es eso? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué le falta a mi familia para poder enfrentar las dificultades, para poder enfrentar la crisis de la vida? Bueno, podemos ver lo que nos enseña, ¿verdad? Podemos ver hablar del versículo 14, y este es un versículo bien conocido cuando nos dice: si se humillare mi pueblo. Entonces podemos ver que esto nos enseña lo que a muchos de nosotros nos podríamos decir que nos falta, ¿verdad? Y es el humillarnos, el reconocer que tenemos problemas, que estamos pasando por una situación. Entonces, muchas veces puede haber mucho orgullo, mucha altivez, mucha soberbia en medio de nuestros corazones, y no reconocemos que necesitamos pues humillarnos delante del Señor. Porque a esto es lo que nos llama este versículo, como dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y es que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, le buscamos con todo nuestro corazón y nos convertimos, ¿verdad? De nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes, cosas pasan. Cosas buenas pasan en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia y en medio de las personas que están alrededor de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos esto? Entonces vienen los conflictos. Y a veces nosotros podemos decir o qué nos hace falta, ¿verdad? Y podemos hablar de diferentes puntos, ¿verdad? Sobre lo que nuestra familia necesita. Y podemos ver que nos hace falta a veces humildad. Y es que es cierto, la verdad que
no podemos cambiar un error o un problema si primero no nos aceptamos, ¿verdad? Que tenemos ese problema, si primero no aceptamos y reconocemos que tenemos esta dificultad o que hemos fallado. Y este tema es bien importante en cuanto a esto de las crisis que pasamos, porque a veces las cosas que estamos pasando en nuestra familia son resultado de nuestro pecado, son resultado de nuestro mal actuar. Entonces debemos de reconocer, a veces podemos como padres, por ejemplo, orar, ¿por qué mi hijo es de esta manera? ¿Por qué es tan rebelde? Pero tal vez nosotros fallamos en corregirlos, fuimos muy permisivos o no estuvimos presentes, pero tenemos que reconocer primero eso. Y el versículo me llamaba la atención en cuanto a ver cómo el Señor pide humildad al pueblo que invoca su nombre. Y es que llegamos a veces ante el Señor con esas dificultades a pedirle que nos ayude, pero llegamos con soberbia en nuestro corazón y no digamos, Señor, perdóname, yo sé que yo he hecho esto, sino que como ser humanos, y se da tanto, la verdad que a veces fallamos en esto, pero nos justificamos. Y cuando cometemos algo y decimos, no, pero es que él me habló mal primero, entonces yo por eso le contesté mal. No, entonces es que yo paso trabajando, entonces por eso no puedo pasar todo el tiempo con mis hijos. Y tal vez sí tiene tiempo para otras actividades. O es que pobrecito el niño, ¿cómo lo voy a regañar? Es que viene estresado de esto y lo otro. Y somos buenos muchas veces para justificarnos, para inventar razones y justificar nuestros errores y así evadir nuestra responsabilidad en lo que estamos sufriendo. Porque eso pasa. Entonces el Señor nos pide que tengamos humildad. En este versículo Él es claro y presenta muchas crisis, ¿verdad? En este versículo, y Él nos pide que tengamos humildad cuando lo invocamos, que tengamos la humildad de reconocer, Señor, yo sé que he fallado en esto, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar mi familia, pero reconociendo primeramente, y no venir a echarle la culpa a Dios, y que a veces quedamos, Señor, perdóname, pero es que mira, Señor, es que esa mujer, es que ¿para qué me diste? Es que esa mujer... ¿Para qué me trajiste acá? Y podemos llegar a quejarnos mucho. La verdad que es necesario tener humildad. No podemos cambiar, no vamos a poder avanzar mientras no tengamos un corazón humilde. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 14, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Y hoy podemos ver muchas veces en familias, hablando en el ambiente cristiano, de que les hace falta mucha humildad, y en los tiempos de crisis y de dificultad la humildad es necesaria para poder reconocer que necesitamos más del Señor, que no podemos nosotros hacer las cosas solos, que el Señor es quien va delante de nosotros. Muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras propias malas decisiones. Y es lo que vos nos decías al inicio también, que muchas veces creamos problemas que no están en nuestro control, y tarde o temprano esto va a afectar a nuestra familia. Entonces, tenemos malas decisiones y no podemos culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Y muchas veces podemos decir, pero Señor, ¿por qué me pasó ¿Por qué me pasó esto a mí? Y más no sabiendo de que es causa de nuestra propia, por decirlo así, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, debemos actuar con humildad. Debemos vivir una vida humilde, de humildad. Y muchas veces este término, esta palabra de humildad, se puede malentender, pero no, ¿verdad? Humildad viene de vivir una vida humilde, reconociendo quién es el Señor en medio de nuestras vidas. Así es que a veces dice la gente, no, es que yo soy humilde, tal vez porque es una persona de escasos recursos, y la verdad es que se puede ser una persona de escasos recursos y ser soberbio. Pues son cosas muy diferentes.
se trata de un corazón que reconoce, que reconoce cuando se equivoca y que reconoce sus limitaciones. ¿Saben? Y aquí es otro punto de lo que mencionaban, y es en cuanto a la humildad. Y a veces nos pasa, es que todo lo queremos controlar, que queremos todo tener en nuestras manos. Y parte de la humildad es reconocer que no podemos solos, que necesitamos del Señor. Amén. Que a veces como esposos podemos querer tener todo controlado, o a veces la esposa como madre, y hay cosas que no van a estar en nuestro control. O sea, algo por seguro no va a estar bajo nuestro control, y eso nos debe enseñar a depender del Señor, a tener la humildad para depender del Señor y saber en qué ponemos nuestra confianza. Y hay un versículo en Isaías 31 que habla sobre eso, haciendo una comparación de los egipcios, y el título dice: los egipcios son hombres y no dioses. Y dice el versículo 1: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Y dice en el 3: y los egipcios son hombres y no Dios, y los caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Y se escucha bien fuerte esto. La verdad que es un versículo bien fuerte, pero aunque se escuche así, nosotros cometemos mucho ese error. La verdad que la pregunta es, y usted puede preguntarse: ¿quién es mi Egipto? Que a veces yo me pregunto, ¿verdad? ¿En qué tengo mi confianza? Porque a veces tenemos nuestra confianza en el trabajo que tenemos, en el salario, o en la cuenta bancaria, o en la persona o en una persona, o en una habilidad nuestra incluso, ¿verdad? Así que cometemos ese error. Amén. Y eso es una falta de reconocer que dependemos del Señor, y al final eso también es una carencia de humildad, porque queremos no ser capaces nosotros y decir: yo soy el que traigo la provisión a mi mesa, yo lo que tengo lo he ganado porque yo trabajo, y poniendo nuestra esperanza y nuestra seguridad en el trabajo. Lo que yo tengo, lo tengo porque me esfuerzo en mi negocio, por mi capacidad, y un día puede que no esté en eso. Simplemente eso es una falta de humildad, y debemos de reconocer esto, de tener esta virtud de tener humildad en nuestro corazón. Amén. Para reconocer que necesitamos del Señor, y que Él debe ser indispensable en medio de nuestras vidas y en medio de nuestra familia. Amén. Esposo, esposa que nos está viendo, que nos está escuchando, la verdadera solución a los problemas y crisis que podamos tener en medio de nuestra vida, en medio de nuestro matrimonio, está en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador. Lo demás solo son remedios, salidas de emergencia, falsas ilusiones, vanas promesas que al final lo único que traerán a nuestra casa, a nuestra familia, es frustración y amargura. La verdadera ayuda y protección para nuestra familia solamente proviene del Señor. Y creo que qué bonito, ¿verdad? Es poder entender eso y saber que el Señor es nuestra ayuda, que el Señor es nuestra fortaleza, y que si estamos pasando en problemas, en situaciones difíciles, Él es nuestro ayudador. Él ha prometido estar con nosotros, y hay muchísimas, la Biblia está llena de promesas para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Así que hoy le motivamos que ahí donde usted está, se haga esta pregunta: ¿qué necesita mi familia? Y este tema es: ¿qué necesita mi familia? Y por eso es importante, como decía Noelia, que esto también tiene que aplicarse a nuestros hijos. Y como padres tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Si somos un padre soberbio que nunca sabe disculparse o reconocer que se equivoca,
por distinta razón o con quien sea, nuestros hijos van a notar eso y ellos van a ser personas soberbias y van a tener problemas. Y al final una persona soberbia cae mal, ¿no? Disculpen la expresión, pero a veces llega un momento donde las personas que lo rodean no se sienten bien porque ya saben que es soberbio y porque habla mal o se expresa y tratando de minimizar a las otras personas o que nunca se equivoca. Y cuando somos soberbios caemos mal. La verdad que es la verdad. Esa es una realidad. Pero nuestros hijos van a ver eso. Van a ver que no hay humildad en medio de nosotros y entonces eso lo van a aprender y así van a ser ellos. Y la pregunta es si queremos que nuestros hijos sean humildes o no. Entonces tenemos que procurar que esto que estamos hablando sea aplicado también con nuestros hijos. Y creo que la palabra de Dios nos dice que el Señor fue manso y humilde, ¿verdad? Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y como punto, Ulises, número 2, en la familia hace falta oración. Y es algo fundamental en medio de una familia, en medio de un hogar. Y es que Segunda de Crónicas 7, 14 nos habla de la oración, ¿verdad? De invocar ese nombre. Nos habla de si me invocaren y se volvieran a mí. Es triste, pero es una realidad que en muchas familias, aún cristianas, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de alegría, no hay un tiempo para orar en familia. No hay un tiempo para compartir la palabra de Dios. No hay un tiempo para hacer un devocional con los hijos. Entonces creo que esto es triste, pero es una realidad que estamos viviendo. Entonces yo me pregunto, y usted puede preguntarse ahí donde usted está, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Si no les estamos enseñando a orar, si no estamos orando con ellos, ¿cómo nosotros esperamos que a ellos les va a gustar orar? Que ellos por sí solos es bien difícil. Ahora con tantas cosas que hay que a ellos les atraen, con todo lo de la tecnología y esas cosas, creo que uno como padre es quien tiene que tomar las riendas de esto y decir, en mi casa, si usted no lo está haciendo, creo que es buen tiempo para comenzar. En mi casa vamos a orar, vamos a tener un devocional donde vamos a leer la palabra, donde vamos a exaltar el nombre de Dios, porque a eso nos manda, a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a orar con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y como nos decía Crónica, ¿verdad? Que Él, si se humillare mi pueblo, invocar en mi nombre, Él obrará. Entonces podemos ver que toda familia tiene que comprender que la oración no es una opción. No es que hoy sí, mañana no y así. No, es algo que lo tenemos que hacer y es una de las tantas formas de enfrentar dificultades. Creo que los hijos se vuelven diferentes, dóciles a la palabra, dóciles a escuchar la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo mismo trabajando en ellos. Así es. Y es una triste realidad como mencionabas, y hemos tocado este tema en el programa, y les decimos que nunca es tarde para comenzar, y que no es necesario, miren, no es necesario que compliquemos esto de esta oración. No esperemos comenzar y hacer que sea un culto grandísimo con aquel montón de cosas y de puntos y algo tan rígido. No es necesario que usted comience ese tiempo devocional con sus hijos, con su familia, con su esposa, de una manera sencilla. Hágalo sencillo. La verdad que a veces complicamos las cosas, pero lo importante es que lleguemos con un corazón dispuesto a buscar del Señor, irle enseñando esto a nuestros hijos. Si su esposa no conoce del Señor, pues para que su esposa vaya haciéndolo, y su esposo no lo conoce, pues así viceversa. Pero eso crea conexión, ¿verdad? Con el Señor, une la familia.
¿sabes? Algo bien importante en cuanto al versículo que leías y todo, y mencionaba las crisis, y no nos damos cuenta de que cuando nosotros oramos en familia y tratamos temas así, y intercedemos unos por otros, poder orar por el hermano, por la mamá, una oración puede ser sencilla, pero de esa manera, al poder orar unos por otros, enseñamos a poder llevar las cargas los unos por los otros. Amén. Y así desde el niño pequeño, aún con sus pequeñas palabras que puede hacer, él está orando por las cargas de su mamá o de su papá o de su hermano, de quien corresponda. Y eso ayuda a poder llevar las cargas todos juntos, como una familia unida en el Señor. Y además de eso, hay algo muy importante en cuanto a esto. Y es que a veces nos enfrentamos en crisis y cuando uno está en crisis, yo sé que normalmente las personas tendemos a buscar más del Señor cuando estamos en crisis, pero buscamos más del Señor hasta que ya la crisis es grande. Sí, o sea, el Señor es nuestra último recurso. Y la verdad que al orar con nuestros hijos, les enseñamos orando por las necesidades, por las crisis, por los problemas que puedan haber, les enseñamos a que ellos puedan recurrir al Señor. Y recurrir al Señor porque es seguro que enfrentamos día a día y a veces hay tiempos que son buenos, otros que son malos. Y más de alguna vez se ha encontrado o se va a encontrar en una situación que se va de sus manos, que va más allá de nuestra capacidad, que va más allá de lo que nosotros podemos manejar. Y puede estar sintiendo que usted no puede más. Pero es en esos momentos donde nosotros debemos de recurrir al Señor. Amén. Y no lo hacemos, y a veces oramos, pero oramos de diente al labio, pero en realidad no descansamos en el Señor en estas cosas. Y al orar en familia, le estamos enseñando a nuestros hijos a eso, a poder estar dependiendo del Señor, a poder recurrir al Señor en todo tiempo, tanto en lo bueno, pero también en los momentos difíciles. Entonces el Señor, ellos aprenden a que Dios es su volante, su primer, es su dependencia. Es como hablábamos acerca de los egipcios, que su confianza ya no está en otras cosas, no está en mamá, no está en papá, no está en lo que ellos puedan ofrecer, sino que primeramente está en el Señor. Así ellos cuando estén grandes, también van a orar. Y cuando vayan a presentar un proyecto, cuando quieran hacer algo, cuando vean una situación difícil, ellos van a llegar ante el Señor. Van a orar al Señor y decir: Señor, tengo esta situación, tengo este plan, quiero realizar. Señor, tengo esta dificultad, tengo este problema con mi trabajo o con mis estudios. Entonces es importante esto de practicar esta oración en medio, porque no nos damos cuenta cuánto cultivamos en nuestra familia con el simple hecho de estar teniendo ese tiempo devocional, ¿verdad, Noelia? Con nuestros hijos, con nuestra familia por completo, ¿verdad? Amén. Y es que la oración nos abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible y que no hay nada, ninguna cosa más grande que el Señor. Tenemos que comprender que la oración hay esa conexión directa con el Señor. Entender que estamos hablando con el Señor, que está esa conexión directa con el Señor y que nuestro hogar, nuestras vidas son afirmadas en Él. Nuestros hijos son afirmados en Él. Y podemos ver que una familia que ora, una familia que pasa tiempo juntos, es una familia fortalecida. Podemos ver esas diferencias en nuestros hijos. Podemos ver actitudes diferentes en nuestros hijos. Y yo le motivo, hermano, hermana, que no está teniendo un devocional con sus hijos, ore con su familia. Ore por su familia. Que sea algo que usted tiene que hacer. No es una opción no orar. No es una opción.
Vivimos en tiempos bien difíciles y orar tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Orar con nuestra familia, orar con nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:20, nos dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y lo podemos escuchar en la iglesia, ¿verdad? Y no solo se aplica en la iglesia, se aplica también en nuestra casa. Este versículo también se hace realidad en nuestra propia casa, porque no solo somos 2, somos 3, somos 4, somos 5. Entonces podemos juntos tener un hermoso tiempo. Y sabemos que la presencia del Señor está ahí, que el Espíritu Santo del Señor está ahí. Y la palabra nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cosas pasan, cosas suceden. Así es. Y es que queremos tener la presencia. ¿Quién no quiere tener la presencia de Dios en su casa? Creo que todos debemos de querer eso. Y a veces nos preguntamos por qué llego a mi casa y es aquel ambiente tan hostil y aquello que a veces... conozco personas que no quieren llegar a su casa porque dicen, ay, no, es que voy a llegar a pelear. Dice, voy a llegar a estar aquí, voy a estar acá, o tengo que ir a aguantar a estos niños, o esto, ahorita no quiero, vengo cansado. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué queremos que esté en medio de nuestra casa? Si queremos la presencia del Señor, queremos el Espíritu de Dios en medio de nuestro hogar, hay que hacer, amén, hay que orar. Y saben, esa misma hostilidad que a veces podemos encontrar en nuestra casa, volvemos a lo mismo, el resultado de nuestras cosas que nosotros no hemos hecho o cosas que hemos hecho. Y al orar en nuestra casa, como familia, hay algo que pasa y es importante, y es que debe de haber perdón en medio de nosotros. Debe de haber perdón. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El tener el Espíritu del Señor en medio de nuestra casa trae armonía, trae perdón, trae paz. Y como les digo, no es necesario sobrecomplicar las cosas. Lo único que se necesita es querer hacerlo y comenzar a hacerlo. Comenzar con pasos pequeños. Y yo sé que a veces es difícil, que el tiempo, que esto y lo otro, pero comencemos con lo que se puede. Si hoy fue por cierta cuestión, cierta actividad, hay poco tiempo, pues hagamos una oración más pequeña. Si mañana tenemos más tiempo, entonces busquemos hacer ese tiempo y compartir más la palabra, dar otro tiempo más para poder orar unos con otros, poder preguntar y acerca del versículo, ¿verdad? Y poder así interpretarlo, explicarlo a nuestros hijos, ver cómo ellos lo entienden, qué es lo que ellos comprenden. Y así tener ese tiempo devocional. Entendamos que las primeras iglesias eran así, eran en casa. Amén. Y nuestro primer ministerio es nuestra familia. Amén. Así que tenemos que hacer de nuestra casa un altar. Tenemos que hacer de nuestra casa un altar. Y como les digo, yo sé que a veces es complicado, a veces nos afanamos. Y por eso está el tema, hablando de que no es lo material lo que necesitan nuestras familias, sino necesitan del Señor. Y muchas de las, créame que si usted pensó en muchas otras cosas que tal vez su familia necesita, al comenzar esto, a comenzar a practicar la humildad, a comenzar a practicar la oración y los tiempos devocionales, muchas de esas cosas se van a ir solventando. Dios se va a ir encargando de ir reparando. Si usted tiene problemas con sus hijos, poco a poco, créame, su hijo le va a ir quedando. La palabra del Señor no vuelve vacía y la semilla va a quedar sembrando y va a ir comenzar. Y ya no va a ser usted convenciendo a su hijo o a su hija o a su esposo o a su esposa, sino el Espíritu Santo obrando en convencimiento de pecado a él y convencimiento de que él necesita cambiar. Y ya no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Amén. Y también nos dice, nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Cuando nos convertimos al Señor, nos hace falta buscarle a Él. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando tantas cosas que se han olvidado de lo principal, buscar al Señor.
Y al inicio decíamos, ¿verdad?, que se pueden afanar buscando lo material y se pueden perder buscando lo material, el afán, y nos olvidamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos primero las añadiduras. Así es. Y pasa algo, Noelia. Y hablo porque de una u otra manera pasamos por esas situaciones. Y es que a veces dice, ¿por qué tal vez uno invita a una persona para que vaya el domingo? Es que no me da tiempo, es que el domingo tengo que cocinar, o el domingo es el único día que puedo arreglar la casa, o el domingo es el único día que podemos pasar en familia, o tengo que hacer esto. Y al final, es que el fútbol, los hombres, ¿verdad? Que tenemos partidos. Y la verdad que esto es una cuestión de prioridad. No debemos de ver de esa manera que si me queda tiempo voy a la iglesia. Y esa es normalmente la mentalidad y así pasamos nosotros. Si estoy con ánimos o si estoy con fuerza, voy a ir a la iglesia. Si no estoy tan cansado. Depende cómo amanezca. Y la verdad que exactamente. Y las otras cosas son la condición. Y entonces dependemos de otras cosas, cuando debe ser al revés. Y se escucha difícil, pero se requiere un esfuerzo más. Y decir, voy a hacer esto después de la iglesia si me queda tiempo. Y aunque se escuche así difícil, pero esa debe ser la perspectiva que tenemos que tener. Vamos a ir, sí, queda tiempo, pero teniendo como prioridad asistir. Y lo importante que es manejar este tema de asistir a la iglesia como algo primordial, como algo primario, de asistir a la iglesia, asistir al grupo de crecimiento o a las reuniones que le correspondan, que pueda usted apartar ese tiempo, dando como prioridad al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, que es un versículo muy conocido, ya lo dijimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y es que yo le pregunto hoy, amigo, hermano que nos está escuchando, ¿qué está buscando usted primeramente? ¿Qué quiere usted primeramente para su vida? ¿Quiere las añadiduras? ¿O quiere el reino de Dios y su justicia? Entonces creo que nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos? ¿Andamos ahí todos afanosos que no tenemos tiempo para nada? ¿No tenemos tiempo para el Señor? ¿No tenemos tiempo para nuestra familia? Yo creo que lo más inteligente sería buscar al Señor y su justicia, buscar el reino de Dios, buscarle al Señor, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Y es que cuando nosotros nos preocupamos demasiado en lo que comeremos, en lo que vestiremos, en el traje o en el carro, le estamos quitando el primer lugar al Señor. Con esto no me malentienda ni esté pensando de que no, del trabajo, etcétera, etcétera, no. No le estamos diciendo que no trabaje. No le estamos diciendo que no trabaje, no, van ¿verdad? a decir, Ulises y Noelia me dijo que no trabajara porque Dios me iba a mandar todo del cielo. No le estoy diciendo eso. El Señor nos manda a trabajar. Amén. Pero que no nos afanemos en eso. Que entendamos y que prioricemos. Es lo mismo que estábamos hablando de que qué es lo primero para nosotros. Porque créanme, cuando amamos algo, cuando queremos algo, encontramos el tiempo, encontramos la fuerza, encontramos los ánimos para hacerlo. Amén. Entonces debemos de buscar al Señor y que Él sea esa necesidad. Es como decir, hoy no he tomado agua o no he tomado café. Café, puede ser bueno. Hoy no he tomado café, entonces buscamos la manera como tomar café, disculpando la comparación, y nos movemos como sea para tomar café. Solo los cafetaleros van a entender eso, ¿verdad? Pero
la verdad es que el Señor tiene que ser esa necesidad en nosotros. Amén. Y encontrar las fuerzas, encontrar el tiempo. Muchas veces cuando queremos algo, como les decía, que para jugar pelota o para hacer una actividad con amigos y todo, encontramos el tiempo. Y tal vez pasa de que el sábado por la noche sí teníamos el tiempo para estar en una reunión y acostarnos tarde, y claro, después estamos, no fui porque amanecí muy cansado. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Es parte de también disciplinarnos, de poder buscar del Señor, y primeramente, ahí dice, primeramente significa priorizar, y porque es la voluntad del Señor, Noelia, que busquemos y que asistamos y nos congreguemos en nuestras iglesias con nuestra familia. Amén. Y no podemos cometer el error que a veces se ha estado viendo de que no, yo amo a Dios, yo oro en mi familia y todo a Dios, pero no asistimos a una iglesia. No, Dios nos manda a congregarnos. Oro en mi casa. Exactamente, y eso no es suficiente. Créanme que no es suficiente. El Señor formó la iglesia porque es necesario formar parte de una comunidad de hermanos. Esa comunidad es necesaria para nuestro crecer, para nuestro desarrollo integral y sano como creyentes. Y nuestros hijos lo necesitan. Créame, si su hijo, y se lo decimos por experiencia, les lo digo por experiencia, si su hijo, usted solo ora con su hijo, no va a ser lo mismo si su hijo asiste a un grupo de crecimiento de jóvenes, él o ella. Sí, nosotros ya tenemos esa experiencia. Exactamente. Ellos llegan y comienzan a conocer personas, comienzan a ver y formar a la iglesia como una comunidad propia. Amén. Y se puede comenzar a identificar como miembro de la iglesia y no como una iglesia distante o un punto de reunión nada más. Es importante, claro, eso no es de un día para otro. Pero así poco a poco nuestros hijos o sus hijos van a ir haciéndose amigos que son de la iglesia y van a ir caminando en el Señor, van a ir aprendiendo, y créame, la palabra del Señor no vuelve vacía y va a quedar depositada ahí. Va a quedar depositada. Y yo soy testigo de que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque no sé qué ustedes han de pensar, Ulises, ¿qué dice con eso? ¿Qué dice con eso? Pero se los digo porque yo soy testigo de eso y soy testimonio de ello. Yo me aparté del Señor y cuando yo regresé fue por esa semilla que fue sembrada, porque regresé y me arrepentí ante el Señor en un cuarto solo, sin que nadie me llegara a predicar, sino que simplemente el Espíritu Santo comenzó a incomodarme. ¿Pero por qué? Porque la palabra había sido sembrada. No porque Ulises es diferente, sino simplemente porque la palabra quedó sembrada y todo lo que un día escuché y recibí vino a dar fruto en su tiempo. Y eso mismo tenemos que procurar con nuestros hijos. Y yo sé que a veces las nuevas generaciones pueden ser un poco complicadas y que dice uno que no ponen atención. Ellos van a ir agarrando, van a ir aprendiendo, y es necesario que ellos tengan y formen parte de la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desde los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dice Salmos en otro pasaje, dice que el Señor ahí envía su palabra, envía porción y vida eterna. Entonces, cuán importante es ir a la iglesia. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia, es una familia que está perdiéndose de grandes bendiciones. Y es que, como les decía, el Señor envía su bendición cuando nosotros nos congregamos también con nuestra familia. La palabra de Dios nos dice, no, que nos llama a congregarnos, no como algunos que tienen por costumbre, ¿verdad? Que hablaba de no congregarse, sino que el Señor nos habla de reunirnos como el cuerpo de Cristo, porque eso somos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, qué bonito es cuando nos reunimos el domingo en la iglesia. Nos reunimos todos, el cuerpo de Cristo. A veces ni nos queremos ir, ¿verdad? Ahí se quedan ahí platicando. Foteándonos. O foteándose, poniendo fotos. Y con esto, amigo hermano, queremos pues queremos darnos a explicar en esto, en que
una y otra cosa no son suplementarias, sino que son complementarias. ¿Qué quiero decir con esto? El que yo ore en mi casa suple que yo no vaya a la iglesia. No es así. El que yo vaya a la iglesia suple que yo no ore en mi casa. No es así. Son complementarias. Son necesarias ambas cosas. Son necesarios tener esos tiempos como familia. Tener esos tiempos juntos. Que esto se vuelva algo indispensable en nuestras familias. En medio de nuestras familias. Y las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Créanme, Dios va a comenzar a obrar si vamos implementando estas 3 cosas. Falta otra que va a ser para la próxima semana, porque se nos ha ido avanzando el tiempo. Pero entender esto, hemos tratado de humildad, hemos tratado de oración en nuestra casa y hemos tratado de oración o de asistir en la iglesia, ¿verdad? O sea, buscar, asistir. Y entonces son 3 cosas que son necesarias en nuestra familia. Y que nosotros le invitamos a que podamos hacer así como que una marquita. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi familia en este tema de humildad? Cheque. ¿Cómo está mi familia en este tema de orar en casa? Cheque. ¿Cómo está mi familia en este tema de buscar de Dios en la iglesia, en la casa de Dios? Cheque. Autoanalicemos, porque ciertamente no podemos querer tener resultados positivos en nuestra familia si no hay cambios. Amén. Si no hay cambios. Y parece, Noelia, voy a orar, vamos a ir cerrando, pidiéndole al Señor que sea obrando en medio de nuestras familias, entendiendo que nuestra familia es nuestro primer ministerio, siempre. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que hoy ha escuchado este programa. Gracias por cada persona que escuchará este programa. Y oramos, Señor, para que sea tu nombre glorificado, Señor, en medio de esto. Pero oramos para que seas tú también obrando en cada familia. Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándose a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, para que antes que nada, Señor, podamos reconocerte con humildad a ti, Señor. Reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores, reconocer que no hemos hecho las cosas bien, reconocer que necesitamos cambiar muchas cosas y que necesitamos mejorar, que necesitamos entender que no podemos solo y que dependemos de ti, Señor. Que esta rienda de llevar una familia, de ser padre, de ser madre, de ser esposo, de ser esposa, no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Danos esa humildad, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándose a nuestras vidas, Señor, para que podamos reconocer y depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner ese deseo de nosotros de orar en medio de nuestras casas. Oramos para que en cada casa sea tu Espíritu Santo obrando en cada oración que se haga. Puede que sea chiquita, puede que sea grande, que sea tu Espíritu Santo obrando. Desde ya, Señor, creemos y confiamos en la palabra que tú has dicho, que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ya estarás tú. Y creemos eso, que en cada casa tu presencia estará, que tu presencia estará allí presente, Señor. Haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres que necesiten de ti, que están necesitados de buscarte en oración en nuestras casas, con nuestras familias, y también de que podamos buscarte a ti en la iglesia, Señor. Ayúdanos a llevar a nuestros hijos, a distribuir nuestro tiempo, Señor. Danos la sabiduría para poder distribuir nuestros tiempos, nuestros recursos y nuestras fuerzas y energías para poder congregarnos como es debido, Señor. Para que esas cosas no sean un impedimento para que nosotros busquemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amigo, hermano, nos despedimos con esto y queremos decirle que no queremos irnos sin decirle que puedan sintonizar la próxima semana. Vamos a seguir abordando este tema, para poder expandirlo un poco más y tratando otros temas más que les corresponden. ¿En qué le hace falta a mi familia? Amén.
Quiero dejarles una promesa ahí, hermano y hermana que nos está escuchando. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Le bendecimos en el nombre de Dios. Que el Señor haga grandes cosas en medio de su vida, en medio de sus hijos, de su casa, de su familia. Y le esperamos en una nueva edición de nuestro programa Casados y Felices. Adiós. Nos vemos. Gracias. Dios les bendiga. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.